Vergonzosamente había sido que estaba desconectada la segunda antena del internet. Pero no todo está configurado. Un segundito, por favor. Ahora sí. Sí, todo está bien. Un ratito esta segunda conexión voy a anular nomás porque no necesito. Por el momento. Ya. Listo. Ahora sí. Bien, ya tenemos todo lo necesario. Bien, colegas. ¿Cómo se está escuchando? Por favor, antes de iniciar. María Eugenia, ¿cómo se escucha? Por ahora bien, Licen, pero sí, en la anterior clase ha habido mucho corte. Perfecto, creo que ahora hemos resuelto y además tengo una otra conexión alternativa más en caso de que nos vuelva a fallar. Así que vamos a resolver de esa manera nuestro problema. Buenas noches, Yaduba. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? ¿Cómo me escucha? Bien, Licen. Ya, perfecto. Vamos a estar monitoreando continuamente entonces. Bien, una recomendación importante, colegas, no tienen que dejar para el último el trabajo que están haciendo. Esa no es la intención, es decir, que ustedes presenten el último día así de plazo como para que no se pueda hacer nada más y se dé la nota de aplazo, ¿no? No es interesante. Tal vez no me he dejado entender, pero lo que tienen que hacer, colegas, es ir subiendo sus trabajos, solicitar una corrección, yo les corrijo el trabajo que hayan hecho, qué errores han tenido, se están equivocando en temas completamente elementales y absurdos, como es el nombre del archivo. Eso ya no tiene que ocurrir. Miren, en la plataforma se los he puesto así en letras grandes para que vean directamente, así que ya no hay ninguna razón, ningún pretexto. Antes de subir su práctica número 1, que era el mapa mental, acá está todo lo que tienen que hacer: 1, 2, 3, 4, nombrar correctamente el mapa. Hay un ejemplo. Ya no pueden cometer ese error, por favor. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo de esta tarea? Estamos trabajando a distancia, no nos estamos viendo. Por lo tanto, tenemos que aprovechar los momentos. Ustedes tienen que subir cuanto antes. Muy bien, felicitaciones a todos los que ya han subido, ya se los he revisado y ahora tienen que corregir. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque al corregir ustedes van a tener la posibilidad de mejorar su nota en primer lugar, pero eso no es lo más importante, sino que van a mejorar sus conocimientos. ¿Por qué? Porque se han equivocado en algo o les ha faltado mejorar algo y ahora tienen la plena posibilidad de corregir eso. ¿Ya? Entonces, no es, si le hemos puesto el sábado, creo, no es para que suban el sábado a las 11 de la noche. No es esa la idea. Los que suban así en ese tiempo ya les pondremos una nota, lo que corresponda a lo que hayan hecho, ¿no? Pero no van a tener la posibilidad de mejorar ni de aprender más. Espero que se haya entendido. ¿Tienen alguna consulta? Dice, buenas noches. Buenas noches. Quería comentar lo siguiente, es que claro, no se ha corregido toda mi persona, más que todo no lo sé, pero lo cual ya no, el tiempo no me alcanza para modificarlo, dice, y yo trabajo hasta las 9 de la noche, de 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, en realidad, que
ya se ha estabilizado el horario de trabajo, dice. No sé cómo podría hacerlo. Claro, claro, no entiendo, pero tienen tantos días, lo único que les estoy diciendo, hasta ese plazo pueden subir, pero lo importante sería que suban antes. Si les toma demasiado tiempo, si es muy complicado, así tremendamente azaroso, no da con su trabajo, háganlo a mano, le sacan una foto con su celular y suben, ¿no? Respetando las instrucciones que les he dado. Eso no les va a tomar una gran cantidad de tiempo porque han asistido a la explicación, entonces no es tan grande, así no es un trabajo tremendamente complicado. Eso yo quisiera que tomen en cuenta y hagan un esfuerzo para poner esos sus trabajos cuanto antes. Es en beneficio de ustedes mismos. Está bien, licenciado. Ahora, veis como siempre, vamos a solicitar. Me va a tardar. Bien, ven, ahora mi internet está con 14 megabytes por segundo, así que para bajar y para subir con 7.09, entonces estamos en buenas condiciones en este momento para hacer. Y por si acaso hay una otra conexión de otra empresa más, en caso de que ocurriera algo. Pero principalmente estamos en buenas condiciones, les reitero, y vamos a hacer algo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta más, algo que quisieran aclarar, alguna duda. Adelante, colegas. Ahora es cuando. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Bien, bien. Licenciado, antes que nada, estoy en viaje a La Paz, así que voy a mantener la cámara apagada para no tener interferencia. Claro que sí, con toda confianza, no hay ningún problema, colega. Ya, y por si acaso, licenciado, le comento que aparte de que el PDF esté cargado con el nombre, apellido junto y que diga mapa, para los colegas, una vez que carguen el, el dato o bueno, el archivo a la plataforma, tienen que poner igual ese mismo nombre, porque ahí es donde se modifica y no sale como usted está pidiendo. Muchas gracias por la aclaración, estimado Daniel. Entonces, claro, seguramente al estar subiendo les pide el nombre y usted decía no le ponen el nombre. Muchas gracias, Daniel, muy gentil, un aporte muy importante. Y vamos a hacer inmediatamente la prueba para ver qué es lo que nos muestra. Bien, entonces si estuviera aquí, estoy entrando como un estudiante, se llama Robbie Gordon, ¿ya? Robbie Gordon ha entrado y bueno, quiere subir su mapa, digamos. Acá. Perfecto, entonces le dice agregar entrega. Para subir la entrega, y aquí les está diciendo en qué formatos pueden mandar. Aquí, buscar archivo. Hacer esto, y ahora vamos a entrar en mapa. Y vamos a agarrar cualquier mapa, aunque no sea nuestro, ¿ya? Entonces, digamos... Licenciado, Sí, adelante. por si acaso no está mostrando, no está haciendo presentación de lo que indica. Aquí dice compartir la pantalla. A ver, otra vez voy a parar. Claro. Otra vez hago compartir pantalla. Pongo este desktop. Ya. ¿Y ahora se ve? Sí, ahora sí. Allá. Muchas gracias. Bien. Entonces, he subido ese archivo. Y fíjense, aquí no le ha modificado. Dice, tal vez en otro sistema sí se modifica. Acá no le ha modificado. Y me dice, Carolina Calderón, mapa JPG. Subo ese archivo. Entonces, directamente con el nombre que estaba, ¿no? Y sí, mantiene. Entonces, digamos que guardar cambios. Ya guardado, ha subido el colega su trabajo y ahora se sale.
Entonces ahora voy a entrar como docente. Bernardo Paz, login. Ve, aquí ya está, Bernardo Paz. Entonces, vengo a este curso, entro a notas, calificaciones, mapa, subir. Aquí hay uno que ha subido, es Robbie Gordon. Entro ahí. ¿Con qué nombre ha subido Robbie Gordon? Carolina Calderón, correcto. Ya, entonces debe ser alguna excepción. Lo importante es no cambiarle el nombre o cerciorarse de que ese sea el nombre. Verifiquen este tema. ¿Ya? ¿No hay alguna pregunta, alguna otra consulta que quisieran hacer antes de entrar a nuestro tema? Ya. Cualquier cosa que haya, cualquier duda que tengan, me dicen nomás con toda confianza, colegas. ¿Ya? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es abordar esta segunda unidad de competencia, ¿ya? Que se llama el buen gobierno corporativo. ¿Por qué el buen gobierno? Ya les voy a explicar posteriormente. En una primera instancia lo que vamos a ver es una buena definición de un gobierno. Así desde un punto de vista político, si ustedes quieren, histórico y sobre todo legal, haciendo jugar algunos aspectos de la lógica también, del sentido común, de lo que uno entiende antes de leer nada, por el background que tiene, por el trasfondo, se dice, background, por los conocimientos, la experiencia que tiene. ¿Qué entiende por gobierno, no es cierto? En distintas instancias. Entonces, eso es lo que vamos a ver primeramente. ¿Para qué? Para poder hacer esto que les estoy mostrando acá. La competencia que queremos desarrollar en nuestra unidad es que ustedes apliquen los principios básicos de un gobierno. ¿Para qué? Para lograr un buen gobierno corporativo en una empresa, para poder definir, para poder ayudar a las altas gerencias, o si ustedes están en el caso de la gerencia, para poder definir un buen gobierno corporativo que permita normar de manera adecuada el funcionamiento de esta empresa, que permita a esta empresa desempeñarse de una manera correcta, siguiendo lo que es el Código de Comercio en caso de que esté bajo esa norma, y algo bien importante, respetando los aspectos éticos que ha definido la cultura organizacional de la empresa. Eso es lo que queremos hacer. Eso tienen que ponerse a la cabeza y eso es lo que vamos a desarrollar en esta unidad de competencia. Para eso, ¿qué es lo que vamos a ver? 1, 2, 3, 4 aspectos. En primer lugar, la competencia que ya la acabamos de ver. Es muy importante, por eso yo la pongo como un tema de nuestra unidad de competencia, como un tema importante. Luego, vamos a hablar de buen gobierno, sin hablar todavía de lo corporativo. Y posteriormente abordaremos el buen gobierno corporativo viendo un poquito de historias y definición para pasar a los principios básicos de una BGC, así le dicen en la jerga empresarial, un BGC, buen gobierno corporativo. Y finalmente vamos a ver cuál es la relación de este buen gobierno corporativo con lo que hemos visto anteriormente, con la SRE, y van a ver que no es ningún forcejeo que vamos a hacer, sino al contrario es algo completamente natural. Miren, acá les voy a hablar de este colega, lo que ha dicho este colega, y estamos 9:50, y el tiempo es nuestro tremendo enemigo, pero de todas formas, a ver, voy a ver si es que podemos, claro, esto se viene aquí, y acá se viene, hay videos. ¿Cómo se llama este video al que estamos haciendo mención en esta ocasión? Historia del gobierno. Ya. Por algo nos está diciendo que veamos historia del gobierno. Historia, informe, gobierno corporativo, beneficios, formas, estilo, gobierno, contexto, enterito, larga vida, ya, formas de gobierno. Bien. No lo tenemos acá, así que
Vamos a ver el segundo. Video de historia del gobierno. Qué raro. Miren, lo que les quería comentar acá es de que este señor Stoker, cuya fotografía están viendo acá, ha sido una persona que ha aportado enormemente y de una manera tan solvente como la tranquilidad que está demostrando en su fotografía, como pueden ver ustedes, ¿no? Y nos ha dicho, miren, para definir este tema del gobierno, tienen que tomar en cuenta que los gobiernos son las instancias de los países, de las agrupaciones, de las sociedades, de lo que ustedes estén analizando, que ejercen un monopolio sobre el poder coercitivo. Es decir, son aquellas que están hechas, establecidas para hacer cumplir las decisiones que se hayan tomado, ojalá de manera conjunta, de manera consensuada entre la mayor parte de la población, y lo que se da de manera práctica es entre esa mayoría que ha elegido a sus autoridades, ya sea a nivel cantonal, a nivel comunal. Si ustedes están en algún espacio un poco más rural, va a ser más familiar hablar de municipios, ¿verdad? Entonces el municipio va a tener una autoridad y va a tener también un consejo. Todas esas personas están encargadas de hacer cumplir la orientación, las decisiones que se hayan tomado, el modelo de desarrollo que se haya adoptado, etc. Lo propio ocurre a nivel gubernamental mucho más grande, ¿no? Y entonces, acá, si bien tenemos ese concepto, es hacer cumplir las leyes, es muy interesante hablar de que buen gobierno significa cambiar de sentido, ¿no? Que haya un nuevo proceso de gobernanza, que se puede decir. ¿Por qué se cambia? ¿Por qué se solicita? ¿Por qué se piensa en un cambio? Porque este señor Stoker, en su libro en 2014, hacía referencia a las épocas oscuras en las que ha habido un autoritarismo tremendo en la China, ¿no? Y les estoy hablando de la época feudal, que pasó después a lo que era la dinastía Zhou. La dinastía, la dinastía Zhou fue bastante ruda, fue bastante dura, fue bastante coercitiva, como dice, pero el feudalismo fue todavía muchísimo más, donde había prácticamente una devoción al monarca, una esclavitud, si se puede decir. Entonces, el hecho de haber cambiado con esta dinastía Zhou a ese sometimiento tan fuerte, hace de que se convierta ya en un gobierno simplemente, ¿no? Porque el gobierno puede ser ese tipo de gobierno bien autoritario, ¿no? Pero un gobierno más interesante es que les interesaba a los chinos en esa época, fue esa dinastía Zhou. Y la dinastía Zhou dio muchas más libertades que las que se tenía a la gente, lo cual hizo que la China vaya progresando en la manera tremenda que ha progresado, ¿no? Por si acaso, inicialmente era la gran potencia mundial. No en vano formaron su muralla china para decir, todo lo que se invente aquí ya no va a salir. ¿Por qué? Porque todo estaba saliendo. Inventaron la brújula y se fue a todo el mundo. Y claro que era positivo que vaya. Inventaron el papel, se salió a todo el mundo. Inventaron la tinta, pues se llama tinta china, ¿no? Se salió a todo el mundo. Finalmente inventaron los fideos y los italianos se los agarraron y dijeron que era de su acervo. Ahí se enojaron y en lugar de pelear como nosotros por nuestras danzas, que nos gustan tanto y que cuando las bailan nos enojamos, ellos pusieron una muralla china y dijeron, bueno, de aquí ya no sale. Todas las invenciones, todo el progreso que tenemos va a ser para nosotros. Pero ese es otro cuento. En otra ocasión vamos a poder ver. En resumen, el buen gobierno es aquel que evita los conflictos entre la gente que está conviviendo, ¿verdad? Va a evitar que hayan conflictos. También, pero va a hacer frente a los posibles problemas externos que tenga esa sociedad con respecto a sus vecinos, de buena manera. También va a poder obtener los recursos y establecer políticas que permitan lograr los objetivos que se han planteado. Han dicho, vamos a hacer me acuerdo que en una época se llamaba ETA, y era para la agricultura, algo así, era un proyecto, un programa muy interesante que pensaba convertir 4 millones de hectáreas boscosas en cultivables, lo cual no es nada interesante, ¿no? Felizmente se han dado cuenta y bueno, ya hemos cambiado, ya tenemos
otras proyecciones, ya no ser tan extensivo, sino un poco más intensivo en términos agrícolas. Entonces, además de eso, el gobierno en general es aquel que va a propiciar las condiciones adecuadas para una vida, en orden, en una convivencia colectiva orientada hacia las misiones que tenga toda esa sociedad. Entonces, ese es el gobierno, ¿no es cierto? Stoker ese mismo año indica, hay que enriquecer este concepto para poder entender posteriormente lo que es un buen gobierno corporativo. Seguimos hablando un poco y dice que para lograr un buen gobierno corporativo en la actualidad, ya no en la época, en la transición del feudalismo hacia la dinastía Zhou, que fue el primer grito libertario, si se podría decir, en ese tipo de sociedades, ocurre de que ahora, en nuestra época, hay condiciones para que se dé un buen gobierno, de manera general, en cualquier lugar. Es la participación, en primer lugar, que se deje participar a la mayor cantidad de gente. No se olviden, colegas, no tengo en mente en este momento, pero no ha sido más atrás del 1950, en Europa, en Francia particularmente, las mujeres no podían votar. Entonces, ¿qué es eso? No es una participación igualitaria, no era correcto, ¿no? En Bolivia, un poquito después, incluso no podían votar todas las personas, ¿no? Se hacía una especie de filtro disimulado, hipócrita, diciendo, no, este no tiene documento de identidad, entonces no vota. Y para sacar el documento de identidad se le ponía una serie de trabas. Aspectos que no están muy lejos de nuestras sociedades. En México se da mucho eso. Por ejemplo, los indocumentados los van a dejar como indocumentados, no les van a apoyar a que tengan, no a todos, no a todas las instancias, pero he oído un reportaje hace muy pocos días y decía, pues así nomás es, se cuarta de esa posibilidad de votar. Felizmente creo que en Bolivia ya todos tienen su carnet, y en Francia pues todos votan, incluidas las mujeres, ¿no? Otro aspecto es la legalidad, que se hagan las cosas siguiendo la burocracia que se haya definido, ¿no? Todas las normas, las reglas que se hayan establecido. También tiene que haber una transparencia para todos. Es decir, si yo voy les hablé el otro día del colega presidente de El Salvador, ¿no es cierto? El más joven de Latinoamérica, con mucho orgullo y todo, se ha ido un poco al otro lado, ha pedido una autorización para gastar más de 20 millones de dólares, lo cual para El Salvador es enorme, es exagerado. Y dice, después les voy a mostrar qué es lo que se ha hecho. Entonces, no hay por el momento mucha transparencia, tal vez posteriormente haya, pero bueno, en este momento está así. Responsabilidad. La persona que se hace cargo del Estado no está ahí para servirse del Estado, está para servir al Estado, ¿no es cierto? Al gobierno. Si ustedes tienen un club de fútbol y quieren que alguien monitoree eso, gobierne eso, esa persona tiene que estar consciente de que está entrando para servir al equipo de fútbol, ¿no? No está entrando para que el equipo de fútbol le sirva a él. Es un error que cometemos en algunas ocasiones. Tiene que haber consenso. Bueno, es imposible tener consenso, pero sería lo ideal, ¿no? Tener un consenso entre la gente. Si son sociedades o instancias pequeñas, sí se puede alcanzar un consenso, ¿no? En una sociedad anónima, no estamos hablando todavía de esto, o en en una sociedad de responsabilidad limitada, la asamblea de socios de 4, 5, hasta 10, pueden pensar en consensos. Ya, en el resto tiene que haber votación y se decide por mayoría, ya verán si es mayoría absoluta, mayoría relativa, en fin. También tiene que haber equidad, es decir, todos los socios, todas las personas, todos los individuos que estén ahí, tienen que participar de manera igualitaria. Tiene que haber eficacia y eficiencia, ¿no? Porque si es que ha entrado y está haciendo caer al club de fútbol, incluso por mucho que sea un club de fútbol, no se justifica, ¿no? Y eficiencia porque los recursos van a estar bien utilizados, ¿no? Claro, porque yo podría decir, sí, no le voy a traer al gran jugador de la Argentina, a Messi lo voy a traer. ¿Cuánto me va a costar? ¿Va a ser eficiente? Pues dice, claro que sí, va a ser eficiente, nos va a hacer ganar partidos. Tal vez nos clasificamos hasta la Copa Sudamericana, creo que se llama. Yo no conozco nada de fútbol, no me gusta, pero
como todos hablan de eso, hay que hablar también. Pero no es eficiente, ¿no? Ni sostenible. Es decir, en el tiempo a ese jugador yo no lo voy a poder mantener. Y tiene que haber sensibilidad. Esto es bien importante. La persona que está al mando, la persona que está gobernando, tiene que tener la sensibilidad como para decir, cuidado, este es mi club. Si no desciende y no participa en partidos importantes, no va a tener ingresos. Eso me va a ocasionar un problema. Y tiene que lograr esas decisiones que se tomen con la mayor participación, incluyendo a las minorías. Bien, entonces, eso es lo que nos dice Stoker con respecto a las condiciones para un buen gobierno en general. Bien, colegas, solamente eso a título de historia, a título de principios, no principios, sino consideraciones iniciales, ¿no? Ahora vamos a entrar a este segundo punto, que es en sí el buen gobierno, pero ya no solamente buen gobierno, ¿no es cierto?, como hemos hablado, sino un buen gobierno corporativo. Y el buen gobierno corporativo, ya que hemos definido desde un punto de vista general lo que es un gobierno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando incluimos a una corporación, a una sociedad, a una entidad con fines de lucro, ¿no? Ahí tomamos lo que menciona Olcese en el 2005 ya, hace algún tiempito, y hace una recomendación interesante, ¿no es cierto? Nos dice, señores, para términos de historia y definición de lo que es el buen gobierno corporativo, tienen que tomar en cuenta de que no cometan el error que han cometido muchas empresas, sobre todo tratando de copiar, emular empresas muy productivas, de decir, ay, está de moda el gobierno corporativo, ¿cómo lo hacen? Igualito que ellos sabemos. No tiene que ser una moda, tiene que ser algo bien pensado, bien planificado, que esté tomando en cuenta todas las dificultades de la época, del contexto de la empresa. Tiene que ser algo muy bien definido. Y no en vano hemos venido discutiendo más de 400 años acerca de lo que debería ser un buen gobierno corporativo. Por lo tanto, no se puede dejar al azar como para decir, sí, está bien, haremos lo mismo que hacen estos otros, ¿no? Tiene que haber un acercamiento entre los intereses de los inversionistas y los administradores. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien yo estoy dando plata para que una empresa inicie sus funciones, correcto, está bien, yo soy el inversionista, pero le voy a otorgar la administración a otra persona. Y entre estas dos personas tiene que haber un acercamiento lo más sano, lo más ético, lo más correcto posible. Porque a esa persona yo le voy a decir, hazme ganar plata y voy a estar contento. Entonces, no es suficiente. Yo le tengo que decir, hazme ganar plata de buena manera, con los principios éticos necesarios y respetando nuestro código de comercio, en el caso de Bolivia. Yo no quiero que me hagas ganar dinero ilícito, porque hay ciertas maneras de ganar dinero ilícito, lo cual no es correcto, ¿no es cierto? Ahí están temas narcotráficos, ahí están trata de blancas, trata de tantos aspectos. Los armamentos son negocios tremendamente lucrativos en ese orden, ¿no? Droga, armamentos y trata. Ahí yo no quiero entrar, se le dice claramente. Y la persona que va a administrar tiene que estar consciente y decir, ya, correcto, esto sí me interesa, estoy en una buena sintonía con el inversionista, por lo tanto, vamos adelante, ¿no? A un inicio, dice, a principios del siglo XVI, es decir, en 1600, 1500, ya los administradores ejecutaban y los propietarios les supervisaban, veían que estén haciendo bien y les hacían cualquier cosa para que se vaya ganando más dinero, para que entren mayores ingresos a la empresa, ¿no? Y ahora sí les quiero mostrar rápidamente una partecita de este video. Para que tengamos... Hola, soy Aurrito y el día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante para ti, que eres parte de Sur. Aprenderemos sobre el buen gobierno corporativo. Pero, ¿qué es el buen gobierno corporativo?
Es un conjunto de reglas y prácticas que busca que quienes administran y controlan a las empresas lo hagan con responsabilidad frente a sus grupos de interés, logrando con ello funcionar con total transparencia y profesionalismo. El Código de Buen Gobierno Corporativo Sura Asset Management contiene las disposiciones referidas al buen gobierno corporativo de la sociedad, desarrolladas en dicho documento a través de los accionistas como grupo de dirección de la empresa, el directorio como órgano de administración y la gerencia como administrador de la empresa. También se desarrollan los sistemas de control externo, como las auditorías, e interno, como las reglas de cumplimiento y la gestión de riesgos. Este documento es aplicable a todas las empresas subsidiarias de Sura. Ahora que ya tenemos claro en qué consiste el buen gobierno corporativo y el Código de Buen Gobierno Corporativo Sura Asset Management, expliquemos. ¿Quiénes son nuestros grupos de interés? Son aquellos grupos que se vinculan directa o indirectamente con nosotros, de manera tal que pueden ser afectados por nuestras actuaciones. Grupo 1. Nuestros accionistas. Son los dueños de la empresa y por ello cada uno recibe un trato equitativo sin importar el número de acciones que representan. Y por ende, todas sus solicitudes serán atendidas en igualdad de condiciones. Los accionistas tienen entre sus deberes el de actuar con lealtad frente a la sociedad, absteniéndose de participar en actos contrarios a las políticas o normas establecidas que puedan poner en riesgo los intereses de la empresa, implicar la divulgación de información privilegiada o confidencial. Además, la compañía promoverá que la información que reciban sus accionistas sea completa, veraz y oportuna. Para ello, se han implementado las siguientes medidas. Atención de solicitud de información. Atención de solicitud de inclusión de puntos de agenda. Casilla electrónica para recibir consultas implementada por cada empresa subsidiaria. Grupo 2. El directorio. Es el órgano encargado de administrar a la sociedad y actúa en interés de los derechos de los accionistas y del crecimiento de la sociedad. Sus miembros obran con la diligencia de un buen hombre de negocios a favor de la sociedad, cuidando de evitar situaciones que configuren conflictos de interés, manejar con prudencia la información confidencial, promover el mejor trato y atención a los accionistas y demás grupos de interés. La sociedad ha desarrollado conceptos y medidas de buen gobierno referidos al directorio, teniendo entre las principales, se formalizó la figura del director independiente y los requisitos necesarios para su elección, debido a la importancia de su presencia en... Hasta el momento, esa información que nos ha proporcionado este colega es suficiente para lo que estamos viendo. Posteriormente, yo les recomiendo que lo vean en su integralidad. Vamos a hacer un alto en este momento para solicitarle a nuestra colega Jacqueline Guzmán. ¿Cómo se está escuchando, por favor? ¿Cómo está la transmisión? ¿Se ha escuchado el video? Buenas noches, doctor. Estoy llegando a casa enseguida enciendo mi cámara. Se escuchó muy bien el video, muy dinámico, muy claro la explicación que hacen, ¿no? Del tema. Entonces, son conceptos claros y se escuchó muy bien, doctor. Gracias por la retroalimentación, estimada Jacqueline, muy gentil. Y un hito más, a ver, alguien que tenía problemas anteayer. Wendy Laura, ¿cómo se ha escuchado? ¿Cómo se está escuchando? ¿Cómo está la conexión? No, parece que no está presente. No está presente. Picarones, han apagado sus cámaras, ¿no? Ya, bueno, con esa retroalimentación por el momento, sí. María Eugenia, ¿cómo se está escuchando? Bien, no ha habido cortes ni interrupciones. Por ahora, listo. Excelente, muchas gracias, muy gentil. Ahora seguimos entonces con nuestro contenido.
Han visto entonces, esos son los aspectos que incluye a un buen gobierno corporativo. Todos esos actores, los cuales han podido ver que participan, ya nos estaba describió a los accionistas, pero podrían ser también no accionistas, sino socios, ¿no? Dependiendo del tipo de organización que haya. En fin, todo eso que está diciendo el cancherito, como lo dicen, porque parece que estuviera transmitiendo un partido de deporte, ¿no? Está plasmado en este libro, que ustedes lo tienen que tener, lo deben conocer. Todo lo que está diciendo él está plasmado ya para Bolivia. Dice el nuevo Código de Comercio, porque salió el 2013 con una versión mejorada, pero la versión inicial es de 1977. Bastante interesante. No importa cómo se haya creado, cuándo se haya creado este Código de Comercio, lo importante es que ha ido avanzando y así haya sido una copia de algún otro Código de Comercio, en la actualidad es muy propio para Bolivia y resuelve cualquier tipo de conflicto que se haya tenido. Entonces, yo les voy a explicar por qué les estoy diciendo estos temas. Ya un poco más adelante, en el siglo XVII, 1600, debido a la fusión de empresas, nace la idea de que debería haber un cuerpo colegiado de unas 24 personas que estén velando fiscalizando, si se puede decir, en primer lugar al administrador y velando porque se estén respetando todas las reglas de un buen gobierno corporativo, porque no se estén transgrediendo en temas de competencia, por ejemplo, que no se esté estableciendo un monopolio. Ustedes saben que en Bolivia es prohibido tener un monopolio porque la competencia es sana, es buena, hace de que se logren muchas mejoras, porque el que está produciendo un bien o un servicio va a ver que el otro está tratando de hacer mejor para competir y eso va a hacer de que él también mejore. Entonces, es muy positivo. En 1623 se reduce. Era un consejo muy grande, era un gasto importante y se exigía incluso a empresas pequeñas que tengan un grupo de directores, como les llamaba, un consejo de 24 miembros, se reduce a 9 miembros, lo que es muy similar a lo que ocurre actualmente en Bolivia, ¿no? 9, 7, hasta 5 pueden ser, y este lo permite. En 1932 ya se caracteriza por una separación mucho más concreta de lo que es la propiedad de los fondos, del dinero y el control de las empresas. Entonces, los europeos son los pioneros en esta división y dicen, nos vamos a separar completamente. Ese consejo no puede depender directamente de los dueños, sino tienen que tener una cierta autonomía para lidiar, para hacer la fiscalización necesaria, tanto al administrador, al gerente general, al CIO, como se dice ahora, Chairman Enterprise, ya vamos a ver, como a las autoridades, a los dueños mismos, ya sean los accionistas, ya sean los socios, ya sean los participantes, ¿no es cierto? Entonces, para eso es que se hace esa gran división, lo cual resulta ser muy positivo. Pero aquí viene una enfermedad muy dañina, muy venenosa, iba a decir. Se da una ola de privatizaciones de las empresas públicas, lo cual parecía muy bien porque se decía siempre, no, el Estado no puede administrar, etc. Ya hubiera estado bien que se cambie. Se da en el Reino Unido, se da en España, en Hungría, Checoslovaquia, en Chile, bueno, ellos son los campeones, ¿no? Hasta sus costas marítimas están privatizadas. Se da en muchos lugares. Pero sensiblemente a estas privatizaciones, inmediatamente después le sigue una ola de actos de corrupción, de escándalos financieros. No me van a dejar mentir y deben acordarse ustedes también cómo fue la Enron Company en Estados Unidos, que hizo esa trampa tan grande, tan fea, que dejó a mucha gente del pueblo norteamericanos que confiaron y que dijeron, no, aquí el negocio es la adquisición de viviendas. Entonces compren viviendas, les vamos a dar crédito, les vamos a dar préstamos. Sus tarjetas de crédito, pueden comprar viviendas con sus tarjetas de crédito. Y endeudaron, hicieron una bola artificial de cristal en la cual aparentemente las viviendas, el negocio de las casas podía ser sumamente rentable, pero al cabo de un tiempo se dan cuenta de que no era así, que era algo ficticio. Y bueno, junto a ese escándalo han habido muchísimos que ustedes los pueden ver,
El Vivendi fue algo parecido en Francia. Ofrecieron una especie de viviendas sociales que no estaban compartidas en términos de principios con el gobierno, simplemente le pusieron ese nombre y quedó muy mal, fueron casi trampas, porque salió la vivienda social del control del gobierno y se fue a empresas privadas y ahí hicieron lo que querían, ¿no? En Alemania, el caso de Mannesmann, si tienen algún interés, pueden acudir al internet y ver cualquiera de estos, ¿no? En España, el caso Banesto, Descartera y Eurobank han debido oír en las noticias. Bueno, si solo ven el noticiero nacional, es buena ocasión, yo les sugiero, vean también otros noticieros. El de la Deutsche Welle, la voz de Alemania, Deutsche Welle, es muy interesante. Es algo realmente bueno ver, incluso CNN Internacional, para tener otras noticias también de otros lugares. Es bien interesante. Sensiblemente así es como nace el gobierno corporativo. Entonces nace con una especie de letrero diciendo yo no soy bueno, porque en realidad las empresas privadas no habían sido súper mejor que el Estado. Simplemente es un cambio de forma de hacer las cosas y no están bien controladas, no están bien fiscalizadas. De ahí es de donde nace esta necesidad, ya no una moda, ya no un estilo, ya no una tentativa, ¿no? Sino que va mucho más allá. Y ahí es donde se incluye el concepto de sostenibilidad para las empresas. Eso es bien importante, ¿no? Y no solamente que se vean aspectos económicos y otros, sino de que es importante que las empresas puedan tener sostenibilidad. ¿Y cómo se va a lograr eso? Va a ser el gobierno corporativo el que también va a incluir esa tarea. ¿Por qué les digo esto? Porque constituye una empresa muy grande. Al cabo de un tiempo crece enormemente. ¿Y qué tal si me declaro en fallito, en fracaso, quiebra, perdón, en quiebra, me declaro en quiebra y voto a toda la gente? Es un perjuicio para la sociedad, es un perjuicio para los usuarios, es un perjuicio para los empleados y un perjuicio para todos los que estén relacionados con esto, ¿no? Los indirectos, como se llama. Entonces, debido a este mal nacimiento, dice que tiene el riesgo de convertirse, que ha sido una moda la gestión de gobierno corporativo y como ha tenido tan mala actuación va a desaparecer, ¿no? Entonces, ya que hemos visto esta parte de la historia, sacaremos una lección. Veremos de que ni lo uno ni lo otro ha sido tan interesante, pero sí va a ser interesante el hecho de organizar las sociedades. Cuando digo sociedad, por favor, me estoy refiriendo a una sociedad empresarial, ¿no? Una sociedad anónima. No estoy queriendo organizarles a ustedes, sino a la empresa. Se dice sociedad, society, en inglés se utiliza mucho eso. ¿Qué sería entonces? ¿Cómo podríamos definir un buen gobierno corporativo con los aspectos bolivianos? Se trata de tener una forma de garantizar el buen funcionamiento de la empresa, pero a largo plazo. Por eso lo de la sostenibilidad, sobre la base de principios claros y estables, ¿no? Un código de comercio bien definido en una sana relación entre los propietarios, sana relación, y los ejecutores o los administradores, o en este caso los directores, cumpliendo normas de ética. Así sea que estas normas de ética en alguna ocasión le obliguen a la empresa a reducir sus ganancias. Le digo, señor, usted está ganando más del 40% en una empresa de productiva. Eso no se da mucho en la historia ni en el mundo. Está haciendo las cosas correctamente, revisaremos. Y tal vez haya necesidad de reducir esa ganancia superior al 40% para enmarcarnos más en lo que son esas reglas éticas, ¿no? Bien, entonces, tómenme en cuenta, por favor. Les voy a leer una vez más. Es una forma de garantizar el buen funcionamiento de una empresa a largo plazo, sobre la base de principios claros y estables, definiendo una sana relación entre propietarios y administradores, cumpliendo normas de ética, aunque éstas mermen en ocasiones las ganancias, ¿ya? Van a tener bien presente eso, colegas. Bien,
Esta definición que les acabamos de proponer está en una concordancia muy cercana a Liscano, 2006. Tenemos, es decir, yo particularmente tengo mi reticencia a Liscano, pero dice cosas sumamente interesantes. Entonces, ni qué hacer, dejando de lado sus apreciaciones personales y afirmaciones que hace, vamos a tomar algunos aspectos de este colega. Este autor nos dice, las empresas tienen que ser un pilar para el modelo capitalista y tienen que apurarse a definir todas las reglas antes de que el gobierno les esté queriendo plantar una ley que les norme cómo van a funcionar. Pero, sinceramente, eso no tiene nada de malo. Es obligación, es función del gobierno definir esas reglas. Por lo tanto, no hay ningún riesgo, colegas, no hay necesidad de que las empresas a la antigua, hablando de 1960, incluso antes, digan, tengan prácticamente al Estado a su servicio. Le digan, ¿sabes qué? Vas a hacer normas, vas a hacer reglas que me beneficien a mí como empresa. Y el Estado les dice, ¿por qué? Porque yo voy a dar trabajo a mucha gente, voy a hacer que el país progrese, etc. Eso era antes, colegas. Ahora no hay esa necesidad. Respetando las normas de cualquier país, se puede llegar a los mismos resultados. Así que ese es mi único choque con el doctor Liscano, ¿no? Una definición que ayuda a precisar la anterior, que ha sido propuesta por la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, sepan que existe eso. Entidades que están velando porque las empresas se desempeñen de manera correcta, siguiendo normas éticas. ¿Qué nos dice? Que el gobierno corporativo es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas. Ya, y si eso no es el Estado el que define, no sé quién será, señor Liscano, pero bueno, respeto su punto de vista. No comparto. La estructura de gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el directorio, los gerentes, los accionistas, otros agentes. Fíjense, está dando todos aquellos elementos que ya se los han adoptado en la actualidad y que se los toma en cuenta para definir cualquier gobierno corporativo, ¿no? Entonces, no sale de la nada, sino que es algo bien planificado y también que ha sido analizado por otras entidades. ¿Cuáles son los principios básicos para una BGC? De acuerdo a Flores y Rosas, en el 2008, para tener un buen gobierno corporativo, ya no estamos hablando de lo que nos decía Strock solamente, esas condiciones de igualdad, consenso, transparencia. No. Ahora estamos hablando ya no de esa generalidad, ya no es nada genérico, ahora estamos hablando de la corporación. Y para la corporación, ¿qué es lo que se necesita? Hay que tomar en cuenta los derechos de los socios o accionistas. Ya nos estaba indicando, nos estaba señalando el colega que con todo cariño le decimos Cancherito, acerca de los derechos que tienen los socios o los accionistas, dependiendo del tipo de organización que se tenga, ¿no? Si es una sociedad anónima como el Banco Unión, por ejemplo, ahí sí hay, o Intel también, que es una empresa privada. Muchos dicen, no, es del Estado, no sería pues sociedad anónima y no pudiera competir en la forma que lo hacen. Que el Estado tenga acciones en esa empresa, eso es otra cosa y eso es completamente libre. Pero ahí, por ejemplo, es una sociedad anónima. Tigo también es una sociedad anónima. Por lo tanto, van a haber accionistas, quienes van a tener derechos, ciertos derechos, y eso hay que tomar en cuenta. Tiene que haber un tratamiento equitativo de los socios o accionistas. Nos decía también el Cancherito, nos decía de que el tratamiento tiene que ser equitativo por mucho que tengan una o tengan 12 millones de acciones. Les estoy diciendo casos bien concretos. Tiene que haber una responsabilidad y funciones del directorio, es decir, el directorio tiene que asumir sus roles, tal como ha dicho, no tienen que tener contradicciones, no tienen que haber fuga de información clave de la empresa y muchos otros aspectos. Y un logro fundamental ha sido de que los directores no representan, en el caso de ser directores, a ninguna institución, sino que son personas notables de la sociedad que son elegidas de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Entonces, no es de que, por ejemplo, deja de trabajar en una entidad y deja de ser director, ¿no?
al contrario, sigue cumpliendo sus funciones porque ha sido elegido como persona. La relación de la información, tiene que haber un flujo de información y disponibilidad para dar toda la información necesaria, sobre todo a los directores, pero también a los propietarios, para que se pueda hacer esa fiscalización, ese seguimiento. Y hay que tomar en cuenta los otros grupos de intereses de la empresa. Dentro de esos grupos de intereses están los trabajadores. A veces pensamos, no, mi entidad, mi empresa tiene un sindicato, tiene una asociación de trabajadores, eso es suficiente. No es suficiente, porque en ocasiones el sindicato puede perder el rumbo incluso y decir, no, nosotros vamos a solicitar cosas que la van a hundir finalmente a la empresa. Y ahí está el directorio, ahí está el buen gobierno corporativo para señalarles y decirles, miren, así está funcionando. La información que ustedes tienen es la fidedigna. Esto es lo que se está gastando, esto es lo que se está ganando, de ahí les estamos pagando a ustedes. Entonces, es importante atender. También pueden haber gente que suministra insumos, ¿no? Proveedores que quieren conocer algunos aspectos de la empresa. Claro, el directorio, el administrador seleccionarán cuál es la información pertinente y se le tiene que proporcionar. Pero los grupos de interés son bien importantes y tienen que ser tomados en cuenta. Los caminos para lograr estos principios, nos dice, pueden ser muy diversos y dependerá de cada una de las funciones, ¿no? Y algo interesante es de que para poder, sobre todo, atender a los grupos de interés de la empresa, tenemos este importante principio que es la RSE que acabamos de ver anteriormente. Y este mismo colega Liscano nos dice que es posible atender gran parte de estas necesidades o cumplir muchas de estas condiciones que les acabo de indicar a través de lo que es la responsabilidad social empresarial. Ahí viene la utilidad y la buena utilización de lo que es una RSI. Por ejemplo, estoy tratando con el grupo de interés que son los empleados, como ya les estaba indicando anteriormente, y decir, mire, sería muy interesante que demos a los empleados mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones laborales. Sí, esta gente trabaja con algunos gases, humos, etcétera, tienen cobertores, tienen musiqueras, pero necesitan algo más. Sí, les daremos leche, les proporcionaremos la posibilidad de que tengan un dispensador de leche para que en caso de que haya habido alguna fuga, algún escape en las hociqueras que protegen, se pueda paliar un poco ese problema, ¿no? Y lo que es importante son estos principios. Consejo, colegas. Cuando tengan que dedicarle el tiempo necesario para establecer la estrategia, las oportunidades y las necesidades del negocio, no escatimen en darle ese tiempo necesario, porque esto es lo que les va a dar la pauta fundamental como para definir una buena estructura para su empresa. Tienen que tener también claras todos los riesgos y las amenazas que puedan afectar a sus empresas. Si ustedes tienen una empresa de auditoría, por ejemplo, no están libres de ciertos riesgos. Podían haber aplicado algunas normas, algunas reglas de manera incorrecta y que después le van a cobrar a la empresa, ¿no? Se les ocurre, por ejemplo, decir, no, esta empresa es, el ejemplo que les estaba dando, es estatal, por lo tanto se hacen todos los tratamientos desde un punto de vista estatal. Pero lo que ocurre es de que yo no me he fijado, el junior no se ha fijado y ha visto, sí, del Estado debe ser, entonces del Estado, y la tratan así. Eso podría ocasionar ciertos riesgos. También hay que establecer mecanismos para enfrentar las vicisitudes. No podemos dejar de pensar para construir un buen gobierno corporativo en cómo vamos a resolver, cómo vamos a paliar ciertos problemas. Luego, cualquier empresa va a tener pérdidas, sobre todo al inicio, es cierto. Pero tienen que cuidar que esas pérdidas no vayan a perpetuarse por todo el tiempo. Y 5 o 6 años de pérdida van a hacer fracasar a la empresa y va a ser un problema muy grande. Tienen que planificar y ver que esas pérdidas sean, como se hace en un flujo de caja, ustedes saben muy bien, todos los administradores, decir, voy a tener 1 año o 2 años de pérdida, pero posteriormente ya voy a empezar a ganar.
sumamente importante. Hay que fortalecer las competencias del personal. ¿Cómo le voy a exigir a mi personal de que siga ciertas normas de mi buen gobierno corporativo si no tienen las competencias necesarias? Entonces hay que fortalecer eso. Hay que construir credibilidad y confianza ante los interesados del negocio, no solamente ante los que nos van a comprar, ¿no es cierto?, sino también ante los que van a suministrar los requisitos, los insumos para producir. Lograr el compromiso personal para que sirva de manera estratégica la compañía, eso es bien complicado. Lograr el compromiso de las personas que están trabajando para con la empresa. Se les puede decir, como decía Taylor, ¿no? Denles más plata y van a producir más. En estas épocas no. Además, el ser humano no es una máquina a la cual le voy a dar más plata y va a producir más. Ahora, el hecho de que una persona, un trabajador se sienta identificado con su empresa es muy importante. Y dicho sea de paso, les puede rendir mejor, si se puede decir así, que si le estuviera pagando, aumentando el sueldo. No se olviden lo que decía Peters en su famosa ley, ¿no? La ley de la incompetitividad. De la incompetencia, perdón. Es decir, asciende y aumentale su sueldo a un buen técnico hasta que logres un mal jefe. Va a ocurrir. El buen técnico puede ser que esté formado para ser técnico, pero que no tenga las condiciones como para dirigir una empresa. Lograr el compromiso. Satisfacer la demanda de los grupos de interés, ya les he hablado de esto, para una autoevaluación del directorio. El directorio va a decir, lo estoy haciendo bien, y lo va a estar haciendo bien cuando todos esos grupos de interés estén atendidos, sean identificados y estén contentos. Y finalmente, definir y gestionar el correcto programa de responsabilidad social empresarial. Resulta un aspecto muy importante. Esto es lo que les he explicado y lo que les quería plantear, colegas. Existe una relación del buen gobierno corporativo con la RSE y no es nada forzado. Al contrario, puede ser un elemento sumamente importante que nos va a ayudar a lograr muchos de los aspectos que a veces se les olvida en un buen gobierno corporativo, porque decimos, no voy a regir a mi código de comercio, nomás y ya he cumplido. No se olviden de que un buen gobierno también corporativo incluye el hecho de tomar en cuenta a todos los otros grupos de interés. Y esos otros grupos de interés podrían ser satisfechos a través de las acciones de la RSE. En muchos casos, y muchos autores dicen, bueno, pues lo importante sería, colega, que haga usted lo siguiente, que agarre y diga, voy a definir el accionar de mi empresa a través de lo que es mi responsabilidad social empresarial. Sensiblemente para Bolivia no se puede recomendar todavía eso por la razón fundamental que hemos visto al inicio. No existe una definición completamente clara. Pero lo que sí se puede hacer, y no hay pretexto para no hacerlo, es decir, bueno, defino mi estrategia para la institución y posteriormente a eso voy sumando lo que sería la responsabilidad social empresarial para responder a esos grupos de interés que les he mencionado. ¿Ya? Entonces, la RSE no se está limitando solamente a tener un buen gobierno corporativo, pero tampoco que este último sea limitado únicamente a acciones de la RSE. Es decir, vean ustedes cómo es que la RSE no está solamente limitada a garantizar un buen gobierno corporativo, ¿no? Eso es bien importante, no es exclusivamente para eso, pero tampoco vamos a decir que se van a hacer, todas las acciones que hagamos van a ser RSE. No, hay que ser realistas, hay que encontrar un equilibrio correcto entre estos dos aspectos. Es lo que les acabo de recomendar. Y aparte de una mejor jerarquía, la aplicación que la necesidad en estas épocas de un buen gobierno corporativo. Y esto es bien importante, ¿no? Hay un video sumamente largo cuyo link, enlace se los voy a pasar, pero que es sumamente importante a la vez. Y da 4 consejos muy prácticos para lo que debería ser un gobierno corporativo. Antes de que ustedes lo vean, quiero decirles de que es para otros países, para países que ya han alcanzado cierto grado de desarrollo, como es el Brasil, en el caso de este ejemplo, y les voy a pedir que lo vean con mucho cuidado, más
como un horizonte al cual orientar sus acciones que un consejo directo a cumplir o a ejecutar. Eso es todo con respecto a esta unidad de competencia. Colegas, ahora sí, yo les cedo la palabra para que me hagan la consulta que ustedes deseen o aclarar la duda que se les haya aparecido. Está haciendo mucho frío. Vamos a poner nuestra frazada colombiana. Dice que es más caliente que la boliviana, pero hay más frío. Ya veremos. Adelante, colegas, con toda confianza. ¿Aló? ¿Están todavía ahí? ¿O ahora sí que se ha cortado? Ah, sí se escucha, dije. Ah, ya. A ver, ¿qué consulta tienen? Con toda confianza. Están tímidos. Un ratito vamos a ver esto, ¿ya? Hasta que se animen a preguntar. Este es el video al que les enseñamos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el mejor socio de los empresarios antioqueños, presenta Agenda Cámara. Perdón, era Colombia, no era Brasil. Hola, bienvenidos. Esto es Agenda Cámara. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presta un servicio especializado para empresarios de la región y del país que está relacionado con el gobierno corporativo en las compañías y es un tema de vital importancia, principalmente para las empresas de familia. Estadísticas recientes disponibles en Colombia señalan que de cada 100 empresas existentes, 70 son empresas de familia, pero tienen algunos riesgos de perdurabilidad en el mercado. ¿Cuáles son esos riesgos y cómo atacarlos positivamente desde el gobierno corporativo? Es el tema que nos convoca en este capítulo de Agenda Cámara. Para ello hemos invitado a Sandra Ávila, ella es profesional del gobierno corporativo en esta organización. Bienvenida, Sandra, ¿y cuáles son justamente esos riesgos de los que hablamos? Gracias, Andrés. Por supuesto, también estadísticas disponibles en Colombia nos muestran que de esas 70% de empresas en familia en nuestro país, solo el 30% logra pasar a una segunda generación. De ahí el 10% a una tercera generación y por último solo el 4% pasa a una cuarta generación. Quiere decir de alguna manera que en la medida que se van involucrando más actores en la familia, más personajes a la hora de tomar una decisión, pues se va volviendo el asunto más complejo y esa es una de las razones por las cuales las empresas van desertando. Pero una de las razones que desde mi punto de vista tiene mayor influencia, especialmente en la etapa de transición de la primera a la segunda generación, que es donde se da el lapso de muerte más grande, es la falta de una planeación patrimonial y una planeación también del liderazgo de la empresa con respecto a ese sucesor. ¿Cuáles son algunas de esas otras herramientas que en la Cámara de Comercio pueden encontrar las empresas para minimizar esos riesgos? Bueno, hablamos ya, pues en la introducción mencionamos elaborar un plan de sucesión y lo primero es desmitificar que la sucesión no está asociada a muerte. La mayoría de los empresarios les mencionan sucesión y lo primero que se les viene a la cabeza es muerte, y no es así. Un plan de sucesión bien organizado hay que planearlo y puede durar hasta 5 años ese proceso. El protocolo de familia es otra y hay también diferentes órganos de gobierno que se convierten en herramientas para la gestión empresarial. Entonces, establecer una junta directiva o una junta asesora, conformar un consejo de familia o una asamblea de familia, son órganos de gobierno que se convierten en herramientas para la gestión de la empresa familiar. Ya vamos a seguir conversando de estos temas, pero es importante enfatizar en que el gobierno corporativo no es solamente aplicado a la empresa privada o a la empresa familiar. También hay unas prácticas mundialmente aceptadas y adaptadas en el sector público. El caso de IDEA en el departamento de Antioquia es uno de ellos. Veámoslo. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, incorporó en su estructura organizacional un modelo de gobierno corporativo basado en las recomendaciones del servicio que ofrece la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Lo que queremos es dejar bien claro para futuras inversiones de la IDEA cuáles son los criterios que se tienen que tener en cuenta para que, digamos, un patrimonio tan importante como el que se ha construido en 50 años no se ponga en riesgo en inversiones que no tienen una valoración suficiente, y para las inversiones en las que hoy estamos participando,
dejar claro unos criterios de gobierno corporativo, de inversiones, de manejo, de institucionalidad alrededor de sus juntas directivas y su designación de gerentes o administradores que le permitan a las empresas manejarse con criterios de negocio, manejarse con criterio empresarial, nada distinto a lo que hacen las empresas privadas. Bien, han visto dos elementos muy importantes. Habla la colega de un pasaje por el Valle de la Muerte, como se dice, de las empresas pequeñas, familiares y medianas incluso, que no logran pasar todos, solo el 30%. Atribuye a varios aspectos, pero entre ellos uno de los más importantes es la falta de gobierno corporativo. Y nosotros podemos pensar y decir, pero es una empresa chiquita, es una empresa familiar, ¿cómo vamos a estar hablando de gobierno corporativo? No, es sumamente importante y necesario. No innecesario, sino además es necesario, porque va a garantizar la perdurabilidad de la empresa. Si ustedes no tienen ese tipo de orientaciones en una empresa, por muy pequeñita que sea, va a quedar en un buen intento. Por otra parte, el buen gobierno corporativo no está designado solamente a las empresas privadas ni a las entidades con fines de lucro, sino también instancias del Estado y, por supuesto, organizaciones sin fines de lucro, ONGs como las conocemos acá. Todas deben tener un buen gobierno corporativo. Lo que sí se está dando, sobre todo en las ONGs grandes, por ejemplo, siempre tienen un directorio, un grupo consultivo, etc. Entonces, en ese sentido, está bien. Ahora sí, colegas, adelante. ¿Qué consulta querían hacer? ¿Qué duda les ha quedado? ¿Se ha entendido? ¿Algo no se ha entendido bien? Ayer que no funcionaba, estaban participando. ¿Y ahora qué pasa, colegas? Bien, hasta que se animen entonces. Les voy a hablar un poquito de la tarea para esto. Es chistosa ya, de tan simple que es. Aquí están las explicaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No es cierto? Y en esta parte nos indica que van a llenar algunos aspectos. Miren, si ustedes trabajan en una empresa y pueden sacar esta información, excelente. Si trabajan en una empresa y les dicen que no pueden dar estos datos, ¿cómo van a hacer? Respeta. Y simplemente ponen algo similar, algo que hayan entendido, o finalmente buscan otra empresa. Hay muchas que están en el internet con toda esa información. ¿Qué van a poner? ¿Qué van a escribir? Van a escribir en párrafos cortos cuáles son los derechos de los socios o accionistas, ¿no?, que existen para que participen en las decisiones que se toman. Averigüen, consulten, vean, lean un poquito qué es lo que está pasando en su empresa o a lo mejor conocen. Segundo, ¿existe un tratamiento equitativo de los socios o accionistas? ¿Todos reciben dividendos o algunos no? Hay algunos casos en los cuales el accionista principal, accionista mayoritario, como es el dueño, dice, yo no quiero recibir, porque la voy a hundir a mi empresa. Todavía no estamos en momentos de recibir dividendos. Luego, ¿de qué manera se decide esta distribución? Eso es importante. La responsabilidad y funciones del director. Existe una instancia para administrar. Ahí está explicado todo lo que tienen que poner. Son 4 o 5 puntos en una hojita o 2, máximo 2 páginas, no más. Van a plasmar estos aspectos que nos van a servir para las otras tareas. Luego, nuevamente, colegas, por favor, no se olviden, nombren su archivo, es tan fácil, tan simple. Luis Alfredo Cárdenas Mamani pondrá el nombre de Luis Cárdenas BGC, Buen Gobierno Corporativo, .pdf, y la suben no a la plataforma, no todavía a la plataforma. Les había dicho el director del diplomado, José Aliaga, que existe un segundo foro. Este es el segundo foro. Colegas, aquí suban. Esa es su tarea. Súbanla si quieren en forma de archivo, si quieren en forma de resumen. Pueden hacer un resumen bien ajustado. Y el compromiso es de que los otros colegas revisen y vean y den alguna opinión y les digan, oye, esa no es el directorio. O lo que estás mencionando no corresponde a lo que se ha solicitado. O te sugiero ser más
concreta en este aspecto. Yo quisiera que haya ese intercambio entre ustedes. No dejen pasar. Aprovechen la ocasión, tienen que utilizar, van a conocer otras realidades, van a conocer otras entidades, aunque sea anónimas, aunque no le pongan el nombre, aunque sea sin identificarlas, no importa, la cuestión son las acciones. Una vez que han recibido comentarios, les han corregido, ustedes han mejorado su documento, entonces suben inmediatamente acá donde dice subir BGC. Y aquí vamos a fijar la fecha. Colegas, le vamos a poner una fecha. Y va a ser, disculpen que sea tan unilateral para elegir esto, pero es que como no tenemos tiempo, yo sé que ustedes me van a decir para el 25 de agosto, ¿ve? Y el 25 de agosto ya no vamos a estar aquí. Entonces, estamos iniciando el 26 de julio y me van a entregar esto. Es un papelito, ¿ya? Hasta el final del día 1 de agosto. ¿Está bien? Lo bueno es que no dicen nada, entonces. Deben estar aceptando, ¿no? 23:59, casi hasta las 12. ¿Ya? Pero igual, suben antes del domingo suban, y como ya han terminado el mapa todos, ya deberían haber subido, entonces ya tienen un tiempito más para completar esta hoja. Lo mismo, van a ir mejorando a medida de que yo les haga las correcciones y podamos avanzar. Liz, doctor, buenas noches. Buenas noches. Adelante, adelante. Doctor, una más respecta. Sabemos que muchas empresas medianas, pequeñas, no, obviamente es muy básico lo que tenemos en cuanto a la aplicación del buen gobierno empresarial, pero este tipo de, ¿cómo se puede aconsejar una pequeña empresa? ¿Cómo puede comenzar a incursionar en este tema? Qué linda pregunta, estimada Adelaida, y muy pertinente. ¿Sabe? Como nos decía la señora Marcela, no hay que esperar a que nuestra empresa sea gigante, sea enorme. Ya se pueden ir tomando algunas medidas. Para una empresa pequeñita se puede acudir a profesionales y decirles, señores, yo no puedo constituir un directorio en este momento, pero yo sé que usted tiene mucha experiencia en una rama de mi empresa. Yo trabajo en una empresa que presta servicios de auditoría, seguiremos con ese ejemplo, y quisiera que nos digan por dónde podemos ir. Lo que sí tenemos posibilidades de reunirles a ustedes anualmente, semestralmente, para que mostrarles cómo hemos hecho y hacia dónde podríamos ir mejorando. Fíjense, es una acción tan simple que la que dan, pero los resultados y el efecto va a ser sumamente positivo, yo les puedo asegurar, porque he participado en algunos incubadoras de emprendimientos, y nos han agradecido enormemente el hecho de decir, los nombrábamos como mentores. Era gente que conocía mucho el tema y se acercaban. En este caso se acercaban de manera gratuita porque nuestra organización era la que pagaba eso, y podían tener la posibilidad de tener consejos, opiniones. Entonces, por ahí se puede ir empezando y de manera paulatina ir mejorando con ellos mismos este buen gobierno corporativo. Munirse, este curso que ustedes están haciendo ya va a ser un elemento de partida muy interesante que les va a permitir tener más elementos como para constituir un buen gobierno corporativo. Y bueno, si no están todavía regidos por el Código de Comercio, no se queden atrás, vayan definiendo en una primera instancia una buena estrategia, vayan definiendo cuál va a ser su orientación, cuáles van a ser sus principios, cuál va a ser la cultura de la organización, y de ahí van a salir los principios éticos que van a regir su empresa. Entonces, el buen gobierno corporativo va a estar ocupándose de velar por esos principios éticos. No sé, Adelaida, si le aclara en algo. Sí, doctor, muchas gracias. ¿No? Esa era una duda porque
veo muchas empresas que podrían partir, ¿no?, con este tema, pero no lo hacen, como ustedes decían. Correcto, y eso tiene un riesgo grande. El mismo hecho de decir, mira, el padre de familia ha iniciado un negocio, pero el padre de familia no es que se vaya a morir, ¿no es cierto? Simplemente se va a cansar y la empresa necesita dinamismo. Si hemos iniciado haciendo carpas para coches, y esto es un ejemplo claro, concreto de doña Guillermina en el Alto, y me ha autorizado que hable de esto, así que y de repente ha decidido la misma señora, esta dama, Guillermina, los ha mandado a sus hijos a Chile a que trabajen. Yo no entendía muy bien por qué han vuelto, y esos que sabían hacer carpas para coches, el momento en que entraron las carpas chinas, ya no se podían utilizar ya no se podían hacer carpas porque llegaban tan baratas, ¿quién les va a comprar a los bolivianos? Y era muy caro, ¿no es cierto? Empezaron a hacer los capitolios, esos que utilizan muchas personas en las zonas seguras y para hacer reuniones en los jardines, ¿no? Ya han hecho cantidades, entonces le han cambiado el giro al negocio y se ha necesitado muchísimo dinamismo. Yo me pregunto si vuelven a haber 2 o 3 de esas reorientaciones, la señora va a poder. Pero si esta señora va formando a su hijo y a su sobrino, con quienes tiene mucha confianza, y no solamente como obreros, sino para que se hagan cargo, ha de ser algo muy positivo y va a dar esa posibilidad de tener una sostenibilidad a su empresa, ¿no? También eso es un beneficio del buen gobierno corporativo, cuando se definen bien las reglas de cómo se va a desempeñar esta empresa, no solamente en lo técnico, sino también en lo administrativo. ¿Alguna otra consulta así tan linda como la de nuestra colega? Gracias, doctor. Y como usted manifiesta a veces, el salir de nuestra área de confort y más aún salir a otro país a trabajar y ver la realidad, nos hace traer nuevas ideas y desempeñarnos con nuevos horizontes, ¿no? Y eso es bueno para nuestro país. Correcto, y no solamente bueno, sino necesario en algunos casos. Decimos, mi negocio ya no va, tengo que cerrarlo. No vaya a ser que exista la posibilidad de reconvertir el negocio. Y para eso se necesita toda una estructura que permita hacerlo. Y ese es el gobierno corporativo. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Parece que no. Jacqueline, tal vez. ¿Quiere comentar algo? ¿Consultar? ¿Todo ha estado claro? Jacqueline Guzmán. Buenas noches, doctor. Sí, está todo claro. Pensando cómo voy a hacer la tarea. Lo que pasa es que yo el único tiempo que tengo, doctor, para hacer es el fin de semana. Ya. Pero es hasta el domingo en la noche, ¿no ve? Hasta el domingo en la noche, entonces. ¿Y saben qué? Me hace pensar, Jacqueline, suban de manera paralela a los dos lugares, tanto al foro como al lugar ya para que yo se los revise. Es muy poco tiempo para que haya un intercambio, sinceramente. Sí, no es lindo pensar. Y suban, aunque esté mal, como les digo, no se rompan la cabeza. Muy bien. Corrigiendo. Ya, doctor. Ya. Si se animan. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla, por favor? Adelante, colega. Ya. Se ha cortado. Sí. Perdón, no tengo... Daniel. ¿Me escucha? Sí, se está entrecortando, así como se cortaba el mío, pero se le escucha. Adelante, Daniel. Ya, licenciado, bueno, en el tema del RS, justamente de un caso que era de Nestlé, porque evidentemente ellos tienen, digamos, un 100% de enfoque, pero quería saber si en relación al buen gobierno corporativo, ellos asumo que también deben estar al 100%, eso quería saber. Correcto. Rapidito para responderle al colega.
Bien, ahí está la respuesta, Daniel. Creo que es bien elocuente, ¿verdad? Sí, con seguridad. Nestlé tiene toda una estructura de responsabilidad social empresarial. Es a nivel mundial un ejemplo, ¿no? ¿Ha visto cómo ellos producen alimentos y se preocupan porque hayan alimentos sanos? Ellos utilizan agua y se preocupan por no malgastar el agua. Entonces, están realmente cumpliendo con eso, con esos preceptos que tienen seguramente en su cultura organizacional. ¿Se ha entendido, no? Sí, gracias. Este video les recomiendo que se lo descarguen. En YouTube lo encuentran de manera muy, muy fácil. Discard. Yes. Ahora aquí. Asistencia. Bien. No se olviden entonces hacer esa paginita, esas 2 páginas, para que podamos seguir adelante. Van a ver que es más que todo insumo para el ejercicio que vamos a hacer en la próxima clase. Y una vez más les digo, suban nomás a las 2 partes de manera paralela, pero participen de ese foro, por favor, no se olviden. No estamos exceptuando, no lo estamos eliminando. Es bien importante y en idea se toma en cuenta esas participaciones. Stephanie, estoy llamando lista. Stephanie. Lucy. Lista, presente. Stephanie, ya. No, Lucy, presente. Ay, perdón. Le estoy poniendo a nombre de otro. Dale. Listo, gracias. Daniel Gutiérrez. ¿Qué ha pasado el día? Sí. Anotado, estimado Daniel. Jacquelina. Presente, doctor. ¿Es Jacquelina o Jacqueline? Jacquelina, con A. Ya. Perfecto, entonces está bien escrito. Jacqueline con K. Presente. Presente. Ivone, ya. Adelaida. Ahí está Adelaida, ¿no? Claro, pues sí ha participado Adelaida. Estoy confundiendo. Sandra. Sandra Carola. A ver si aparece. Johnny Reinaldo. Oh, presente, presente. Anotado, Johnny. Mary. Presente, licenciado. Muy bien, Mary. Melanie, Ivana. Presente, licenciado. Perfecto. Wendy, Laura. Ella no está. Presente, listen. Ya. La anterior clase, Wendy, no participó, ¿no? Sí estuve, pero estaba en viaje y tenía interferencia, listen. Se cortaba otra vez mi señal y así. Sí, Estuve en ya camino. ya lo escuché, ya está bien. Perfecto, ¿Ya? va a ver el video, por favor, el segundo video. Ya, mil gracias, Liz. Aldair, Juan. Aldair. Presente, licenciado. Perfecto. Ximena. Presente, licenciado. Muy bien. Ximena, lindo su trabajo, un poquito más le falta. Vamos por el 100. Lo he modificado, Licen, esta tarde. Ya le he corregido también. ¿Otra vez? Ah, ya. Gracias. Falta una cosita más. Ya, lo reviso. Marco Gustavo. Presente, doctor. Así se habla. Diego. Presente, buenas noches. Muy bien, buenas noches, Diego. Yaduba Fátima. Presente, licenciado. Anotado. Carla Gabriela. Presente, licenciado. Anotado. Eugenia. Presente, hija. Qué bien. Ahora una besita más. ¿No está presente Sandra? Sandra Carola. Qué raro, ¿qué habrá pasado? Bien, colegas, eso es todo entonces por hoy día.
de una vez suban sus mapas, ya los han hecho, yo sé que están ocultando ahí para hasta mejorar, que esté perfecto. No esperen eso, súbanlos de una vez y vamos a ir trabajando. No se olviden nombrar correctamente los archivos. Eso a mí me facilita mucho, ahorramos tiempo en temas triviales y ganamos tiempo en calificarlos. Que tengan muy buen fin de semana, bien, como se dice, gracias por elegir nuestro canal, ¿no? Eso nos diría Diego con esa voz de locutor. Yo les digo, qué bien que hayan optado participar con nosotros y sacrificar una parte de su bien. Un cordial saludo, colegas, y nos estamos viendo el lunes. Gracias, Lice. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Yaduba. Wendy. Buenas noches. Hasta luego, Lice. Buenas noches. Hasta el lunes. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Jacqueline, Adelaida. Gracias, Adelaida. Buenas noches, doctor. Buen descanso para todos. Buenas noches, Jacqueline, igualmente. Buenas noches, Johnny. Listo.